Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo en directo y estáis conectados con nosotros ahora mismo y también a todas las personas que nos vais a ver en diferido. Hoy, bueno, 21 de julio de 2020 vamos a celebrar este encuentro virtual, este webinar que lleva como título "Cómo atender a la infancia con discapacidad intelectual hoy". Una buena pregunta, desde luego muy interesante, que vamos a ayudar a responder junto con un ponente excepcional como es don Iván Franco, terapeuta ocupacional y muchas más cosas, ¿no? que ahora entraré en detalle a presentaros. Este webinar se enmarca dentro del máster universitario que tenemos en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, eh, de atención integral a las personas con discapacidad intelectual. Y desde este marco, pues nos parecía que, bueno, pues dedicar un rato a responder a esta pregunta, pues bueno, desde luego iba a ser seguro enriquecedor. Dejadme antes que empecemos y nos adentremos un poco en este encuentro que os proponemos hoy, que os presente brevemente pues, esta titulación, ¿no? que desarrollamos desde nuestra universidad. Una titulación que tiene como principal objetivo, bueno, pues actualizar y especializar a aquellos profesionales que se dedican a la atención de personas con discapacidad intelectual, pues respecto a los últimos contenidos, a los últimos enfoques, a la última mirada, ¿no? que tenemos que tener los profesionales que nos dedicamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual y al fin y al cabo, como nosotros decimos en el máster, bueno, al final se trata de transformar las prácticas, ¿no? De lo que veníamos haciendo a lo que hacemos, pues que podamos mejorar esa atención y, por tanto, podamos tener un mayor impacto en esa calidad de vida. Entonces, bueno, es una titulación, ay, que me voy, es una titulación, bueno, que con vuestro permiso y con tu permiso, Iván, voy a destacar algunas cosas rápidas para quien no la conozca. Es un máster oficial, esto es importante reseñarlo porque, bueno, respecto a las características, la calidad que tiene que cumplir para ser un máster oficial, pues está reconocido como tal por la ANECA y además, bueno, para aquellas personas que están en concursos de oposiciones, pues esto les implica tener una puntuación, un mérito extra por ser reconocido como oficial y aquellas personas también que quieran acceder a doctorado. Esto es un dato importante. Es un máster que se reacreditó el año pasado. Cada 4 años todas las titulaciones oficiales pues, viven un proceso de auditoría y de seguimiento por parte de la ANECA. El año pasado, con un informe favorable, pues la titulación volvió a superar este proceso. Es de carácter semipresencial, algo importante para aquellas personas que estáis trabajando o que estáis, bueno, pues llevando a cabo otro tipo de estudios o otras responsabilidades y eso implica que hay parte de la docencia que es online y hay parte de esa docencia que es presencial. Este curso próximo, curso 2021, empezaremos la 13ª edición. Como veis, llevamos bueno, pues mucho tiempo y es una titulación muy, muy consolidada con un claustro, en este caso de reconocido prestigio, ¿no? Con personas que llevan mucho tiempo trabajando con personas con discapacidad intelectual y con un perfil dentro del claustro, desde un perfil de profesionales del terreno, con muchos casos y muchas historias en su experiencia profesional, pero también con investigadores. Bueno, tenemos a Miguel Ángel Verdugo, ¿no? Quien no ha leído a Verdugo, tenemos a Belén Gutiérrez, tenemos, por supuesto, a Iván Franco y, bueno, a grandísimos profesionales. Consta de 6 asignaturas y luego, por otra parte, el práctico en el trabajo final de máster. En conjunto estamos hablando de 60 créditos y la docencia se imparte, la presencial, de octubre a junio durante 18 fines de semana. Las clases son viernes por la tarde y sábado por la mañana. Y luego la docencia online la tenemos los miércoles por la tarde durante todo el curso, pero las sesiones se quedan grabadas por si alguna persona no pudiera asistir. Y para más información, ¿dónde podéis acceder? Pues bueno, a través de la página web de la universidad, www.ucv.es, podéis acceder en estudios a posgrados y directamente dentro de psicología al link
en concreto del máster. Y también, si queréis, me podéis, bueno, pues como directora del máster, me podéis hacer cualquier pregunta al respecto que tengáis a esta dirección de correo nazaret.hernández@ucv.es. Bueno, y pues después de presentaros brevemente la titulación, ahora sí que, bueno, pues me toca presentar al gran ponente que tenemos hoy. Bueno, antes os decía que Iván Franco es muchas cosas. Yo creo que el primer apellido es terapeuta ocupacional, ¿no? Yo creo que es lo que conforma su identidad y lo que conforma principalmente su desarrollo profesional. Y en torno a ese eje ha ido creciendo, pues yo creo que muchísimo. Creo que es un profesional que se cuestiona la práctica, que con una alta orientación a la excelencia y fruto de esa gran vocación de servicio a las familias con las que él trabaja, pues la atención que ofrece es una atención excepcional. Ahora mismo llevas muchos años trabajando en la Alquería, en un centro de atención temprana, también de nuestra universidad como terapeuta ocupacional, pero desde luego lo ha ido compaginando con otros intereses, otras áreas que él ha ido explorando, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, Iván, pero bueno, de forma paralela a todo el trabajo que haces con las familias y con los peques en el centro de atención temprana, en la Alquería, en los últimos años ha ido descubriendo cómo el mindfulness puede ser una herramienta de crecimiento profesional para los profesionales que atendemos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias, incluso en otras circunstancias de salud y de discapacidad, no solo en discapacidad intelectual, hoy porque estamos en este tema y nos ocupa esto, ¿no? Pero sí, desde luego el mindfulness como herramienta para el crecimiento de profesionales tanto del mundo de la salud como del mundo de la educación, ¿no? Y de todos los ámbitos, diría yo, ¿no? Como una herramienta de salud. Pero también el mindfulness, bueno, pues enfocado a los propios protagonistas también con los que trabajamos, incluso a las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues podéis conocer un poco más de este trabajo que hace Iván en su proyecto Paréntesis. Si accedéis, lo voy a poner en el chat, para que no se olvide. Hay una página en la que él desarrolla todo este proyecto, que es abreunparéntesis.com, ¿vale? Entonces os lo escribo aquí en el chat y ahí podéis ver, bueno, pues todo lo que está haciendo Iván en este sentido, formando a profes, formando a profesionales, formando a familias también. Entonces, bueno, pues muy, muy interesante esta labor quizá de terapia ocupacional también a través del mindfulness. Perdón, me voy a atrever, ¿no? a poner este título, que no sé si es exactamente así, pero bueno, yo creo que al final es la suma de lo que tú eres, ¿no? Bueno, no sé si seguro que me dejo cosas, Iván, pero me enrollo y me extiendo. No, entonces... a ver, el termómetro de mi autoestima está a buen nivel, así que yo creo que mi ego ya está lo suficientemente nutrido, vale. Todo correcto, y además, bueno, esa presentación que siempre haces con la cercanía y cariño que nos tenemos, así que no, por mi parte, genial. Todo correcto para poder Muy bien, arrancar. perfecto. Gracias. Bueno, pues Iván, tenemos una pregunta, que responder, o por lo menos que intentar, o que acercarnos, o sobre la que reflexionar, ¿no? Quizá no haya una respuesta única a esta pregunta que vamos a hacer, ¿no? El webinar que planteábamos es cómo atender a la infancia con discapacidad intelectual hoy. Y en torno a ella vamos a empezar. Yo si quieres, voy a empezar haciéndote una pregunta. Y empezamos por ahí. Fíjate, este título es un título puesto con mucha intención, ¿no? Este título nos indica que hoy hay una forma, o debería haber una forma determinada de atender a la infancia con discapacidad intelectual, y eso significa que hoy se atiende de una forma porque antes se atendía de otra. Claro, la pregunta sería, ¿de qué forma ha cambiado la forma de mirar la atención a los niños con discapacidad intelectual? O fíjate, y ya termino, ¿de qué forma debería cambiar? ¿No? Quizás estamos en un proceso de cambio. Sí, la verdad que la pregunta, perdón, el título que pusimos para este espacio de compartir, de
ojalá que se convierta en un debate más plural, que sume a más personas, que no seamos tú y yo, y que la gente también pueda tener su espacio para poder reflexionar en voz alta. Lo hicimos con toda la intención, porque es cierto que, bueno, la mirada de cómo atender, acompañar, educar a las personas con discapacidad intelectual sí que es cierto que ha cambiado en este tiempo. Quizás hace unas cuantas décadas la mirada estaba puesta pues, quizás en trabajar directamente con el niño o con la niña con discapacidad intelectual, quizás centrada en mejorar aspectos muy relacionados con lo que se pueda interpretar como lo que se pueda entender como lo cognitivo, lo intelectual, y quizás más lo intelectual desde lo conceptual, ¿no? Desde los aprendizajes, quizás que en el consciente, ¿no? Social puedan estar pues aprendizajes de corte escolar, ¿no? Es decir, habilidades más de corte académico. Y bueno, en realidad la discapacidad intelectual es una condición que no podemos cambiar como tal. Sí que es cierto que podemos cambiar mucho la expresión que va a cobrar y cómo exprimir todo el potencial de la persona. Pero digamos que de alguna forma antes se pensaba en normalizar esta condición de la persona, y por normalizar no es nada despectivo, pero sí que intentar un poco igualar. Pero sabemos que una persona con discapacidad intelectual va a tener un desarrollo distinto. Entonces ahora la mirada quizás esté puesta en cómo potenciar mucho. Ahora se habla de inteligencias múltiples, ¿no? De no solo lo conceptual, hay muchos tipos de inteligencias: emocional, social, adaptativa, ¿de acuerdo? Entonces, quizás la mirada ahora es mucho más abierta, no tanto desde lo meramente cognitivo, sino desde, bueno, intentar potenciar ese desarrollo en la persona adulta, que en el caso de nos ocupa ahora son niños, pero buscar un desarrollo lo más integral posible. No sé si como entrada ha sido lo suficientemente clara. Sí, fíjate, yo creo que esto tiene también que ver con cómo ha ido evolucionando el concepto, la definición de discapacidad intelectual y cómo cada vez se ha puesto más acento en la conducta adaptativa, ¿no? Las limitaciones en el funcionamiento intelectual están, y eso es una obviedad, y cada persona llegará a su desarrollo intelectual. Pero cuando decimos que la conducta adaptativa, esas habilidades que necesitamos día a día para funcionar, ¿no? Para tener un funcionamiento óptimo en el contexto en el que nos movemos, también forma parte de esa discapacidad intelectual, yo creo que cobran importancia otros elementos que también deben cobrarla en la intervención, ¿no? O en la mirada. Yo creo que es un poco lo que tú planteas. De hecho, a mí una frase que me gusta mucho, que dice, ¿no? La conducta adaptativa es la parte modificable de la discapacidad intelectual, ¿no? Y tiene que ver con esto que estás diciendo. No se trata de cambiar el intelecto, más allá de que busquemos desarrollarlo al máximo como en el resto de personas, ¿no? Que esa parte de intelecto pues, pueda alcanzar su plenitud hasta donde tenga que ser, pero que no pongamos el foco ahí, ¿no? Entonces, un poco te escucho y pienso, ¿no? en la relación que tiene esto con la teoría. Efectivamente, las definiciones van transformándose y deberían transformarse las prácticas. Aunque tengo la sensación a veces, Iván, no sé qué piensas, que nos cuesta transformar la práctica, aun a pesar de que tengamos marcos teóricos que ya nos están diciendo que esto no va de destrezas cognitivas. No sé, Sí. ¿qué piensas? Pienso que la ciencia va a un nivel y las prácticas profesionales van a otro nivel. Y hay veces que se produce quizás una brecha, ¿no? No sé si, bueno, no sé de qué tamaño, no sé cualificarlo, pero sí que hay una diferencia entre quizás lo que se pueda estar impartiendo a veces, ¿no? En las universidades como espacios de formación de los futuros profesionales, y lo que se hace en el ámbito y en el contexto de la clínica, de la intervención, de la educación. Cambiar cuesta, nos cuesta a todos. El ser humano es tendente a la rutina, a mantener una cierta constancia en sus quehaceres, y cualquier aspecto que implique una evolución o incluso una transformación, es algo que cuesta. Cuesta porque bueno, uno se siente cómodo, ¿no? En un hacer habitual, y cuando te sacan de esa zona de confort es cuando de repente el estrés surge, pero no como un problema, sino como algo que nos tiene que mantener alerta, ¿no? Para ese cambio. Y sí que es cierto que la ciencia está a un nivel en que ahora las prácticas están viviendo esa evolución, ¿no? Es decir, intervenciones quizás más clínicas, donde el profesional ha sido el que durante muchísimo tiempo ha liderado las intervenciones, y por liderar podamos entender aspectos como
evaluar, planificar las intervenciones, llevar a cabo implementar las propias estrategias, luego y ahora digamos que los roles se han visto modificados, las relaciones también entre los profesionales y los usuarios directos, ya sean niños, si en el caso de la infancia, niños familia, y cuando son mayores también, esto ha cambiado. El hecho de, por ejemplo, que la persona con discapacidad intelectual sea un agente activo a la hora de decidir cuáles son las prioridades de lo que se tiene que poder estar trabajando, esto puede llamar muchísimo la atención. Hay una palabra que me fascina enormemente, que es la autodeterminación. Y las personas con discapacidad intelectual deben ejercerla en su máxima plenitud, pese a esta condición. Yo creo que esto que dices también tiene mucho que ver con algo que nos parece obvio cuando lo hablamos, pero que resulta que no ha sido tan obvio durante muchísimo tiempo, ni siquiera lo es hoy en día. Al final es una perspectiva desde los derechos de las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad en general, ¿no? De hecho, hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que al final creo, y vuelvo un poco a la idea de antes, es decir, a cómo la teoría, los acuerdos, las convenciones deben determinar que las profesionales que están en el terreno deban sentarse, parar, reflexionar sobre hacia dónde apuntan estas nuevas visiones, ¿no? Que al final te he dicho algo que es curioso, ¿no? Es decir, cómo nos puede chocar que tener en cuenta el proyecto vital de una persona sea el punto de partida de una intervención, pero la realidad es que choca, ¿no? Sí, da la sensación, ¿no?, que cuando los profesionales tomamos decisiones no previamente consultadas sobre una persona con discapacidad intelectual, no sé, diéramos por hecho que no pueden aprender equivocándose, cuando nosotros, con todo nuestro CI, funcionamos por ensayo y error. La equivocación forma parte del proceso vital de aprendizaje de cualquier ser humano. ¿Por qué no también? Es decir, un piercing. Pues bueno, quizás con 22 años te pones un piercing que con 34 te lo quitas, pero no deja de ser, no deja de ser formar parte de tu parcela de libertad de decidir lo que en un momento quieres, y cuando tus valores, creencias, etcétera, vayan a cambiar, pues tú directamente te lo quitas. Y el piercing sirve como un icono, es simplemente un ejemplo de otras muchas decisiones que podemos tomar en un momento dado y que pueden ser entendidas como mejores o peores, pero al fin y al cabo es mi camino, es mi proyecto vital, con mis piedras en el camino que me busco, que me encuentre. Entonces, Iván, en esos elementos, yéndonos otra vez a la pregunta que nos hacemos esta tarde, es cómo atender a la infancia con discapacidad intelectual hoy. ¿Qué elementos tiene que tener para ti esa atención que demos a los niños y a las niñas y a sus familias? Bueno, hay una serie, ahora mismo en el ámbito de la infancia hay una serie que podemos llamar de prácticas recomendadas, por supuesto basadas en la evidencia, no en base a una cuestión de moda, sino que la ciencia se ha preocupado por conocer qué manera de intervenir y de acompañar a las personas con determinados tipos de necesidades, en este caso infancia, ¿no?, niños con discapacidad intelectual, incluso con otro tipo de necesidades, no solamente a este nivel, incluso discapacidades de tipo físico, ¿no? Este tipo de prácticas recomendadas lo que abogan es por establecer, por ejemplo, una relación muchísimo más horizontalizada con las personas importantes alrededor de los niños, que principalmente son las familias. ¿De acuerdo? Establecen una relación horizontal. ¿Y esto qué implica? Esto tiene que tener aspectos prácticos, ¿no? Pues para empezar hablábamos de antes, ¿no? El profesional quizás antes ejercía un liderazgo muy activo en el que tomaba muchas decisiones, quizás no tan consensuadas con los adultos en torno al niño, ¿no? Entonces, ahora la invitación es a que los incorporemos como personas absolutamente indispensables, ya no del proceso terapéutico, sino dentro del proceso educativo de ese niño, porque que no se nos olvida que a papá y a mamá, yo tengo 2 hijos, el Código Civil dice que somos los responsables de la educación y del cuidado de esa personita, ¿no? Entonces, como responsable de ese peque, claro, yo voy a educar según qué, según mis propias creencias, según mis valores, según mis motivaciones, ¿no? Y eso es algo como muy personal. No hay 2 padres iguales, no hay 2 madres iguales, ni 2 familias. Sí, hay parecidos razonables, obviamente. Pero
en esa diferencia reside también una serie de aspectos que tenemos que recoger cuando planifiquemos y llevemos a cabo la intervención con los niños con discapacidad intelectual hoy día. ¿Qué para ti como madre Claro. es importante? Sí, sí, perdona. No, sigue, perdona. Es decir, ¿qué es lo que te preocupa en estos momentos? De todo ese listado de cositas a poder mejorar o reforzar en tu hijo o en tu hija, ¿por dónde te gustaría que arrancáramos? Que en este momento, dadas tus circunstancias, ¿hay algo que sea prioritario? Claro, y luego, por ejemplo, recoger en el proceso de valoración, quién conoce mejor a un niño que su padre o su madre, que pasan y tantas horas al día en cuestión, no las podemos calcular? Claro, tenemos que poder recoger y dar el valor que merece a todo ese conocimiento y a toda esa ingente cantidad de información. Es algo valiosísimo. Entonces, ahora de repente, claro, las familias cobran un rol necesario y determinante. Y esto ha hecho que también se estén produciendo cambios en las prácticas, por ejemplo. Afortunadamente, yo me acuerdo cuando estudié terapia ocupacional, no sé en tu caso, quizá lo que yo recibí acerca de las familias era que las familias molestaban, que cuando las familias estaban presentes los niños en las intervenciones, ¿no? Desde enfoques clínicos, los niños mostraban conductas que hacían que la sesión no se pudiera hacer, entonces la familia cuanto más lejos mejor. Fíjate, de eso estamos hablando hace, bueno, ya tengo que contar las cosas por décadas, ¿no? Hace 20 años, pero que en realidad todavía es un modelo que en muchos centros hay serias dificultades para establecer relaciones y sinergias y esa alianza colaborativa con la familia. Yo creo que ahí tenemos un reto grande y creo que en cómo atender a la infancia con discapacidad intelectual hoy, hacer equipo con la familia sería una de las claves. Sí, es que me vienen muchas ideas para un poco para continuar y se me apelotonan, pero por esclarecer un poquito, por esclarecer. Fíjate, cuando nosotros hemos intervenido en el pasado, en décadas atrás, como tú bien dices, ya empiezas a sumar ahí, sucedía que sobre todo el foco de intervención, fíjate, se ponía en aspectos como he comentado antes, ¿no? Quizás más en lo el intelectual cognitivo académico, por así decirlo, ¿no? Y nos centrábamos mucho en mejorar este tipo de aspectos o objetivos relacionados. Sin embargo, hace casi 2 décadas, ¿de acuerdo? Salió, la Organización Mundial de la Salud sacó un documento fruto de años de trabajo, que se llama la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y entiende el concepto de salud o discapacidad como un continuo, ¿cierto? Que se ve influenciado por diferentes variables. Y que esa salud, dentro de para el funcionamiento, ¿de acuerdo? Se valora por estructuras, por función, por actividad y por participación. Esto que a la gente igual dice, lo escucha de primera y dice, ¿qué me está contando el chico este de las gafas? Pues bueno, que normalmente nos hemos centrado más en aspectos que tenían que ver con lo biomecánico, con el cuerpo, con el rango articular, con la fuerza, con la atención, con la percepción visual, con variables a este nivel, y lo hemos trabajado de una forma como muy, no sé si la palabra se entiende, yo creo que quizás es una forma como muy clínica y quizás hemos olvidado trabajarla de una manera más contextualizada, porque esas habilidades donde las vamos a utilizar es donde la vida se lleva a cabo, que puede ser un supermercado, un medio de transporte público, el comedor de tu casa mientras te sientas a tomar la cena, cuando vas en el coche de camino al pueblo a visitar. Ese tipo de aprendizajes y de aspectos lo hemos trabajado quizás de una manera sin darnos cuenta que si trabajábamos directamente sobre esas actividades y sobre esos espacios de participación, íbamos a tomar un atajo positivo. Porque lo que buscamos siempre en una intervención los profesionales es la generalización de los aprendizajes. Y muchas veces los entornos clínicos intentan emular esa realidad que los niños se van a encontrar cuando salgan fuera, cuando regresen a su casa, cuando regresen a su cole, a su escuela infantil. Entonces ahora la ciencia ha visto que en ese atajar positivo es ahorramos tiempos en la intervención si ya directamente planificamos intervenciones mucho más funcionales.
Con objetivos. Bueno, es que me parece maravilloso. Ahora hay un compañero de la UCV que se llama Pau García Grau, que es un investigador muy joven que tiene vamos, una trayectoria por delante muy prometedora. Pau está a punto de publicar un artículo en el que constata, fruto de una investigación, que cuando una intervención se planifica con niños, estamos hablando, se planifica en base a objetivos funcionales, la intervención es más funcional, la satisfacción de las familias es mayor, es decir, entonces, fíjate, planificamos de manera funcional, vamos a intervenir de manera funcional, los aprendizajes o los avances van a ocurrir en el entorno habitual de ese niño, de esa niña y de su familia, y las familias van a tener una mejor percepción de esa intervención. Y eso la ciencia lo puede medir y me parece fabuloso. Porque yo sí soy profesional, soy sobre todo del terreno, no del ámbito de la generación de un conocimiento. Yo no tengo un perfil investigador, soy más de infantería y es lo que me gusta, es mi opción y bueno, me siento feliz en esta decisión. Pero es súper interesante lo que plantea Pau y bueno, y otros estudios, pero él lo ha trabajado en ello también. Entonces, siguiendo un poco, poniendo elementos tangibles, ¿no? Sí. A cómo atender a la infancia hoy para aquellas personas que, bueno, pues quizá nos puedan escuchar futuros profesionales o profesionales que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Y Ujú. están quizá en ese periodo de reflexión de su propia práctica, algo que yo creo que es fundamental que todos los profesionales hagamos, ¿no? Porque revisarnos nos lleva a transformarnos, eso es indiscutible. Bueno, quizá entonces, desde esto que estás aportando, un poco de partir de lo que la familia necesita y considera importante o necesita cambiar, eh, trabajar sobre lo cotidiano, ¿no? Que nuestro material de trabajo sea precisamente el día a día de ese peque, establecer objetivos funcionales. Voy un poco recogiendo, ¿no? Partiendo del marco de la CIF, como un marco conceptual que nos puede ayudar a comprender desde una perspectiva más integral a la persona, no desde una visión reduccionista, como podría ser un modelo médico, ¿no? Que nos lleva a determinar déficits, ¿no? Esa parte de déficits Sí, en funciones y estructuras, sí. sino tener una visión, ver eso, porque hay que verlo, pero tener una visión al final de cómo impacta esos déficits en la participación de este peque con discapacidad intelectual en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, un poco recogiendo esto, al final es dónde se interviene, con qué se interviene y quién interviene. Hmm. Claro, ¿dónde se interviene? Pues ya hemos comentado que el foco, digamos, que la planificación tendría que estar, digamos, más orientada hacia objetivos de tipo funcional. Claro, lo funcional implica actividades o situaciones de participación que la personita realice de forma habitual en su día a día, en su cotidianeidad. ¿Qué actividades Claro, son? ponnos un ejemplo. Un Pues, ejemplo con una de las familias o uno de las personitas con las que tú trabajas. ujú. ¿Qué sería un objetivo funcional? ¿No? Porque a lo mejor puede haber dudas al respecto y Claro, podemos pues entender que mira, todo es un objetivo sí, funcional. ¿Qué es un vale. objetivo funcional? Un clásico puede ser, por ejemplo, quiero mejorar la motricidad fina de mi hijo, la función manipulativa, o quiero mejorar la motricidad gruesa de mi hijo o de mi hija, que impliquen aspectos relacionados con ponerse de pie, mantener el equilibrio sin apoyos o desplazarme, o que el niño se Este sería desplace. quizá, digamos, el modelo antiguo, ¿no? De poner objetivos. Ujú. Sí, sería como O más, mejorar, sí, modelo mejorar, sí, antiguo, un sí. objetivo general sería mejorar la función manipulativa de Pablo en actividades de motricidad fina. Antes se redactaba de esta manera, es decir, y tú Ujú. planteabas un objetivo general a este nivel, pero claro, funcional no es. Sí, es útil mejorar la motricidad fina, pero no te hace referencia a ninguna actividad cotidiana o situación de participación, y hablo paréntesis, por participación no es publicidad subliminal o de paréntesis, me refiero a situaciones sociales, de interacción social. Cierro paréntesis. Esto con participación. ¿Cómo le damos el giro? ¿Cómo hemos evolucionado? Vale. La pregunta sería, ¿para qué, eh, ¿para qué le puede ser útil a ese niño o esa niña mejorar su motricidad fina? Y a alguna persona, a algún padre o alguna madre se le ocurre, pues no lo sé, quizás para abrir la tapa del yogur.
Quizás para poderse comer un yogur utilizando las dos manos, una mano de soporte y otra mano que utilice la cuchara. Quizás para poder separar el yogur, porque vienen en bricks y es un yogur para el niño de la intervención y su hermana, entonces que pueda hacer ese clic. ¿Te das cuenta? Es decir, ya no es mejor la motricidad fina en términos generales o la función manipulativa en términos generales, no, lo concreto. Porque además mejorar la motricidad fina te sirve que para ponerte y quitarte una cremallera, para subirte y bajar dicha cremallera, para quizás sacar el tapón abrir el tapón de la botella para poder beber agua, hacer clic en tu fiambrerita y tomarte tu sándwich en el rato del almuerzo. Porque antes la manera de trabajar, desde esto que decíamos, ¿no? De trabajar un poco la estructura, la función, pues quizás destinábamos mucho tiempo para ofrecer oportunidades que, con juguetes que fueran encajables o apilables o que generamos una estructura de trabajo que iba un poco, pues eso, trabajando de una manera como mucho más analítica. Pero si podemos utilizar la situación cotidiana y no transformarla, sino adaptarla. Transformar implica como una gran reforma. No, esto es cuestión de matices. Y el matiz es adaptar esa actividad para que al niño le suponga un reto lo suficientemente asequible como para que el aprendizaje y la evolución sea posible. No sé si Yo este creo que ejemplo que hemos puesto sí, vale. me sirve. Yo creo que refleja perfectamente lo que es un objetivo funcional, porque sí que creo que actualmente sigue habiendo, tenemos mucho que mejorar en la formulación de objetivos en general, ¿eh? Digo, los profesionales, tanto del ámbito terapéutico como del ámbito educativo, ¿no? Y creo que se siguen poniendo, o sea, hablamos de un pasado que en realidad muchas veces es un presente, ¿no? Lo de trabajar, y además es trabajar la motricidad fina, ¿no? Y que viene a decirnos nada. Entonces, me parecía interesante que se quedase grabado aquí, cuando hablamos de un objetivo funcional, ¿qué es un objetivo funcional? Por supuesto, remarcar que no hay que ser terapeuta ocupacional para ponernos objetivos funcionales, que la CIF es un marco conceptual que nos engloba a todos los profesionales de la salud. Y fíjate, ahondando un poco más, ahora que estamos, ¿no? En este punto hemos llegado aquí, ¿no? De objetivo funcional. Lo bonito de planificar de esta manera. Utiliza un lenguaje que todo el mundo entiende. Cuando tú planificas basándote en objetivos funcionales, todo el mundo va a entender lo que estás poniendo con respecto al avance que esperas, que la familia espera, que el profesional espera sobre ese niño o sobre esa niña. Y cuando digo todo el mundo, digo desde un neuropediatra, pasando por una maestra de audición y lenguaje, dejando el espacio al abuelo o a la abuela y llegando a los propios padres. Y también es muy bonito porque permite concreción en digamos, en el horizonte que se planifica junto con la familia. Cuando digo horizonte me refiero hacia dónde queremos dirigir la intervención. Y marca un horizonte claro. Que se logre o no se logre dependerán de diferentes variables. Pero te permite hacer un alto en el camino y decir, mira, partíamos de aquí, queríamos llegar aquí, ¿en qué punto estamos? Ah, no, hemos logrado casi. Fantástico, planteémonos nuevos retos. Que no ha ocurrido, pero es mucho más, comprensible por todo el mundo y también es quizás mucho más, si me permites, más honesto, porque la familia, porque al final el niño está en torno a una con papá y con mamá, pero eso también lo podemos trasladar a cuando son adultos. Saben, se hace explícito el acuerdo. Quiero que me ayudes en esto y en esto. Es fantástico. Porque nadie hace una reforma de su casa y dice, quiero cambiar la cocina con la empresa que se dedica a estas cosas. No, no. Lo detallan todo. Detallan el tipo de electrodoméstico, la marca, el tamaño, si va a ser de Silestone, si va a ser de acero inoxidable, de qué color va a ser, en la pintura, si vamos a tener campanas. Si no, tú buscas concreción en tu vida. ¿Por qué no recibirla también en algo tan importante como es la intervención y el apoyo con tu hijo o con tu hija? Parece justicia. Al fin y al cabo, los profesionales que trabajamos en el ámbito de la discapacidad en general y discapacidad intelectual en particular, ofrecemos una serie de servicios. Y cuando llegan a nosotros, esas familias, esos niños a través de sus familias, buscan satisfacer una necesidad, del tipo que sea. Qué bueno poderlo concretar. Qué interesante saber hacia dónde nos dirigimos. Es mucho más honesto en esa relación con ellos, me parece.
Iván, tú tienes, bueno, un pasado oscuro, ¿no? Es decir, tú no siempre interviniste como intervienes ahora. A mí me gustaría que pudieras compartir cuál ha sido tu viaje, ¿no? Que entiendo que es este que nos estás trasladando, pero si nos vamos a lo práctico, Ujú, ¿tú cómo trabajabas antes y cómo fue este cambio hasta llegar al hoy, ¿no? ujú. A Pues, como pues, lo planteas hoy. bueno, pues viviendo un duelo, viviendo un duelo, viviendo un duelo y por esa es la mejor. Yo creo que esa palabra resume mucho lo que fue ese tránsito, ¿verdad? Porque eso que hemos comentado al principio, la ciencia puede decir muchas cosas tremendamente interesantes y, e indispensables para mejorar en la práctica profesional, pero al final uno se mimetiza con el ambiente, ¿no? Es decir, si en tu entorno, en la comunidad en la que te desenvuelves, se trabaja de una forma en particular, la asumes, la haces propia y no cuestionas esto, sino que intentas un poco seguir desde lo que has podido observar, ¿no? A tu alrededor. Pero en realidad no fue el lado oscuro, en realidad era, bueno, era un poco la herencia, sí, sé que lo has dicho con ese Era una matiz. forma cariñosa de decirlo, por Claro, supuesto. estamos en familia, nunca mejor dicho. Entonces, era un poco, bueno, pues lo que yo había aprendido, lo que me habían enseñado y lo que había observado, ¿no? A gente que me merece todo el respeto, me lo merecía y me lo sigue mereciendo. Por Sin supuesto. embargo, fue un duelo porque tenía que aceptar con con bastante poca duda que mi forma de trabajar era muy mejorable. Entonces, claro, si era mejorable significa que lo que antes hacía no estaba tan bien hecho. Esto a nivel de ego, personal y profesional, eh, hace llaga. Claro, es decir, no sentirte lo suficientemente competente, valorar la posibilidad de que hay algo diferente y por diferente mejor, dices, ostras. Entonces, a eso me refiero con Claro, duelo, ¿no? pero ¿cómo trabajabas antes? Un poco Pues trabajaba, mira, pues porque trabajaba lo en sepamos, ¿no? salas, ¿Cómo, yo trabajaba en un centro, ¿vale? yo trabajaba en un centro, de hecho he trabajado en diferentes recursos, incluso uno personal, un centro que abrí con dos compañeras, antes socias, ahora amigas, y trabajábamos pues en un entorno clínico, recibiendo a las familias, a los pequeños, trabajando directamente con los pequeños, compartiendo algunas pautas para luego poder llevar a cabo en casa o en los entornos cotidianos, pero sobre todo yo era el agente más dinamizador y activo en ese proceso de intervenir con los niños y con las niñas. La transformación me llegó a aceptar que quizás no era el que más y mejor podía conseguir por ese niño, porque el desarrollo sucede en todos los momentos, en todos los entornos. Los niños pequeños no aprenden con los adultos tenemos una curva de atención más grande, el aprendizaje se ve mejorado cuando hay motivación al respecto del aprendizaje. Los niños se mueven por aprendizaje en periodos más cortitos, repartidos a lo largo de todo un día, de todos los días de una semana. Entonces, claro, ¿quién acompaña al niño o a la niña durante todos esos periodos? Normalmente la familia cuando son muy pequeños. Y cuando no es la familia, son agentes educativos, en el contexto ya sea escoleta infantil de primer ciclo o el cole ya a partir de segundo ciclo. O a lo mejor apoyos informales que pueda tener la familia, el abuelo, la abuela, unos tíos. Entonces, esas personas son las que pasan más tiempo acompañando la vida de ese chiquitín, de ese peque. Por lo tanto, interesante poder compartir con ellos oportunidades de aprendizaje, de esto que hemos hablado, quizás ver el valor en una tapa de yogur, quizás ver el valor en echar la ropa sucia al cesto que hay en el baño o que a lo mejor está en el cuarto de la lavadora. Ver el valor del aprendizaje quizás en el hecho de, no, que él participe en colgar en su chaqueta. No queremos mejorar biomecánicamente hablando la coordinación bilateral. Qué fantástico poder utilizar la prensa y tu chaqueta para poder practicar eso, pero en el contexto real y donde esa necesidad te va a ser útil. Entonces yo intervenía, pues ya te digo, en un contexto clínico directamente con el peque y donde yo asumía, digamos, ese liderazgo a la hora de planificar, evaluar y jerarquizar, por así decirlo, las intervenciones. Obviamente recogías el sentir de la familia y en base a eso intentabas, por supuesto, guiar la intervención, pero la concreción al final la establecía yo como profesional, porque para eso se me presupone que soy experto de. Eh,
¿Cuáles son los retos con los que nos encontramos hoy en día, ¿no? Para poder incorporar esta mirada que nos estás planteando respecto a la atención en la infancia con discapacidad intelectual. Claro, se me ocurren Mm. retos además a 3 niveles, ¿no? ¿Qué retos personales tiene, bueno, un profesional, ¿no? Que de repente, pues, escuchándonos empieza, o bueno, escuchándonos, leyendo y empapándose de las, no sé si es nuevas visiones, la CIF evidentemente la tenemos con nosotros desde el 2001, pero la realidad es que hay muchos profesionales que todavía no la conocen. Ujú. Eh, bueno, eso, ¿ante qué retos, no? ¿Cuáles son los desafíos personales, profesionales y también organizacionales, no? Las organizaciones también se encuentran con retos cuando deciden asumir esta mirada. ¿Qué piensas? Pues yo creo que el primer reto es, y además que es un reto inacabado, es un reto que no acaba nunca en nuestro ciclo vital como profesionales, y es la constante formación continua. Este sería lo primero, es fundamental. Y sirva como ejemplo mi propia experiencia. Mi familia, sobre todo representada por mi padre, cuando toca época de hacer algún regalito, algún detalle, él me planteaba, ¿podemos hacer algún regalo o tenemos que darte el dinero para tus cursos? Esto es algo que yo repito mucho y me hace mucha gracia porque ellos se dan cuenta que continuamente siempre encuentro algo interesante, algo para poder apuntarme, pero no por consumir información, sino con un compromiso con las familias y los niños con los que trabajo. Es decir, yo tengo que poder ofrecerles mi mejor versión como profesional, que por supuesto tendrá oportunidades de mejora, incontestablemente, pero es un proceso inacabado el crecimiento y el desarrollo profesional. Y este crecimiento se apoya en el hecho de que la ciencia continuamente va sacando cositas. Y hay que estar ahí, hay que estar empapándose, cuestionándose la práctica. Entonces, este sería el segundo reto, poder no tenerle tanto miedo al hecho de que quizás lo que nuestra forma de trabajar se puede ir mejorando. Pero para eso necesitamos lo primero, que es una formación continuada. Luego, que tu ego, antes lo mencionaba al principio con tu presentación, gracias, que tu ego no ocupe todo el espacio y que el miedo no sea un velo infranqueable que no permita ver que hay otras posibilidades de hacer y con otras posibilidades que sean mejores. Más, las intervenciones tienen que ser eficaces, eficientes y efectivas. En esto nos tenemos que mover. Hoy día para la discapacidad intelectual hay cantidad de manuales, de guías de buenas prácticas. Y todas ellas dicen en alguno de sus puntos es intervenciones basadas en evidencia. No es que yo considero, es que yo considero los profesionales, yo creo, yo opino, yo pienso. A veces lo que uno crea, opine y piense no tiene mayor relevancia, entiéndaseme esta expresión, cuando la ciencia dice otra cosa. ¿Sí? Entonces sería ese segundo reto. Y luego el tercer reto quizás, ¿no? Pero esto es una opinión absolutamente personal, no está basada en ninguna guía. Esto es totalmente made in me y puede haber mucho sesgo, por supuesto. Eh, no per- eh, en ese proceso de crecer, tampoco tenerle miedo a equivocarse cuando uno se está transformando. O no transformar, está evolucionando o está incorporando nuevas prácticas. Porque el ensayo-error es una forma fantástica de aprender. Yo me he equivocado, yo he aprendido cometiendo pequeños o medianos errores, ninguna negligencia, pero sí, mira, he identificado que quizás aquí lo he hecho de esta forma y no he cedido el espacio suficiente como para que la otra persona pueda expresarse adecuadamente. O aquí quizás he tomado yo la iniciativa digamos, de hablar de un problema cuando a lo mejor es un problema para mí desde mis valores o mis creencias. No era un problema para la familia y tampoco suponía ningún problema, una falta de atención al niño. Claro, es que si la relación es horizontal, Naza, esto implica que yo no tengo por qué tener las mejores soluciones o lo que yo ofrezca a una familia o a un niño para intervenir sea algo que la familia por lo que tenga que decantarse. Entonces, claro, esto obliga a tener, digamos, como muchos ases en la manga, poder ofrecer diferentes posibilidades para atender una misma necesidad. Las respuestas que te he ofrecido iban en la línea de la pregunta. Tú me has planteado algunos Abs- retos. Yo a- creo a- que Sí, absolutamente. Y se me ha ocurrido una penúltima, digo penúltima porque ya se nos está agotando el tiempo y además me gustaría darle espacio sí.
bueno, las personas que tenemos con nosotros. ¿Por dónde empieza un profesional que quiere actualizarse, que quiere acercarse a esta práctica centrada en la persona, ¿no? Y Vale. por dónde, no, si yo llevo 20 años trabajando en discapacidad intelectual y te oigo, digo, ostras, yo quiero, ¿no? Pero ¿por Vale. dónde empiezo? Quiero decirle tanto a la gente que está viéndonos ahora en directo como a la gente que nos pueda ver en streaming que esto no está planificado. En realidad el formato tiene este dinamismo y esta frescura porque creemos que así puede aportar más riqueza, ¿no?, a quien nos escuche. Pero que conste que no estaba pensado, pero es que, jolines, el máster en el que colaboramos es una buena respuesta a tu pregunta. Me refiero, claro, si queremos buscar Ya. conocimiento y un conocimiento centrado en un sector de población, en un grupo de población muy específico, como puedan ser las personas con discapacidad intelectual, el foro del máster es fantástico. Pero bueno, pues es buscar formación. Realmente es empaparse Sí. con lectura y con esa formación hay diferentes propuestas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero, por ejemplo, algo que no hemos nombrado, las prácticas centradas en la familia, que es un gran paradigma, ¿de acuerdo? Que digamos que puede guiar las intervenciones de muchos perfiles profesionales, de todos, de hecho, en el ámbito de la infancia. ¿Sí? Las prácticas centradas en la familia, por ejemplo, ahora mismo este año han vivido una situación muy excepcional, fruto del confinamiento que hemos vivido. Claro, fíjate, esto no lo hemos dicho, no lo tenía en mente. En marzo, en España, el 13 de marzo, se bajaron todas las persianas que conocíamos. Y los niños con necesidades, en su desarrollo, tengan o no tengan discapacidad intelectual, han dejado de recibir intervenciones del logopeda, como ejemplo, del terapeuta ocupacional, de sus maestros especialistas, pedagogía terapéutica, etcétera. Entonces, de repente, las familias han estado viviendo una situación en la que no sabían cómo ayudar quizás a sus hijos porque no podían acceder a esos profesionales. Desde las prácticas centradas en la familia, una de las características principales es favorecer la capacitación y el empoderamiento de los adultos importantes en torno a ese niño o esa niña. Entonces, en estos procesos hay un compartir conocimiento muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, las familias contarían con estrategias, con recursos para poder apoyar el desarrollo de ese niño o de esa niña en aspectos muy plurales. Y este confinamiento se hubiera vivido diferente. ¿Por qué? Porque no sentirían que hay un cambio abrupto o que esa persona se baja de manera tan radical. No, quizás pierden el contacto con el profesional, pero ellos ya cuentan con un background, con un bagaje para poder seguir apoyando, incluso en esta situación de confinamiento. No se aprovecha un poco la coyuntura y he No, mezclado varias cosas. interesante. No, perfecto. Bueno, pues ahora es un buen momento para las personas que estáis ahí, bueno, compartiendo este ratito de charla, de debate y de reflexión, pues de preguntar a nuestro ponente de hoy, pues cualquier cosa, ¿no? Al respecto de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues a través del chat, si queréis, podéis, bueno, trasladar vuestras preguntas si las hubiera. También queda la opción de activar el micrófono y poder, O activar el micro, si sí, os por sentís supuesto. cómodas, porque es una reunión Incluso la bastante cámara. femenina, la vía más confortable para vosotras. Quizás mientras la gente se anima, Naza, ¿me confirmas que se me sigue viendo correctamente? Es que tengo una Se sensación te así. sigue viendo correctamente y escuchando perfectamente. Es que se congeló la imagen en el visor que tenemos como feedback de lo que vosotros estáis viendo, los participantes, se quedó congelado y no se ha actualizado desde las 5 y 1 minuto o 3 minutos que arrancamos. Entonces tengo la sensación de, ¿se me verá bien? Bueno, en fin, gracias. Se ve Okay. perfectamente. Bueno, no sé si me parece que las personas que nos acompañan ahora mismo no tienen ninguna pregunta al respecto. Yo tampoco creo que aquellas que me haya planteado están todas respondidas. Y bueno, pues si, no sé si quieres añadir algo más, Iván. Sí, que hay un contexto al que no le hemos nombrado quizás con la importancia que merece y quizás sea el contexto educativo.
Es decir, a la hora de entender y lo digo tanto de algún perfil de especialistas que obviamente no está contemplado en el ámbito educativo, ¿de acuerdo? Esta relación de horizontalidad, de preocuparse por lo que le preocupa al adulto en torno al niño, el maestro o la maestra es una figura clave. Por supuesto, es decir, en una educación ordinaria tendríamos hasta los 16, en un centro de educación especial los tenemos a los peques hasta no peques, ya son adultos, hasta los 21 años. Entonces, establecer esta relación simbiótica, horizontal, en la que nos preocupemos por consultar esas necesidades que el niño está experimentando en ese contexto tan fundamental como es el educativo escolar, es algo que también merece que sea nombrado y que sea subrayado. Y viceversa, es decir, una de las situaciones que a veces sucede es que los maestros y las maestras sienten no recibir quizás el apoyo suficiente de las familias a la hora de apoyar la educación de sus hijos o a la hora de implementar algunas estrategias o fíjate, algo más sencillo, hacer las actividades o los deberes que se tienen desde el contexto educativo, desde el cole. Claro, la pregunta sería, ¿qué relación estamos construyendo con esas familias? ¿En qué espacios qué espacios de comunicación tenemos? ¿El de las notas a final de trimestre? Quizás sean espacios muy pequeños y tiempos muy breves para construir una relación. Entonces, desde ahí también eso, poner en valor la importancia que tiene sin duda el ámbito educativo, dirección, ¿de acuerdo? Profesionales externos para el colegio como para el colegio y los profesionales del colegio, familia. Mira, tenemos, Hay algunas bueno, preguntas, creo que han saltado. sí, sí, tenemos una pregunta de Rocío, luego tenemos otra de Inma, vamos primero con la de Rocío. ¿Qué lugar para el mindfulness? No entiendo exactamente la pregunta, Rocío, no sé si es dónde lo hace Iván o qué lugar tiene el mindfulness en todo esto, no sé exactamente. Si nos puedes matizar por el chat, te lo agradezco. Mientras vamos a responder la que nos hace Inma. Dice, tengo una pequeña pregunta. Desde las prácticas centradas en la familia como profesional, ¿qué cambios o adaptaciones ha sido necesario hacer en este periodo de pandemia? ¿Cómo lo habéis hecho, Iván? Si te digo la verdad, muy pocos. Si te digo la verdad, Inma, muy pocos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, en mi ámbito de actuación principal, trabajo en el ámbito de la atención temprana. Trabajo con familias que tienen niños o bien con dificultades o bien en situación de riesgo entre los 0 y los 6 años. Lo que hemos hecho es intervención desde prácticamente la segunda semana. Retomamos las intervenciones en este espacio. Obviamente, Espera, observar en Iván. directo Ah, vale, tiene vale. una Que cantidad de... Sí, sí. se te corta un poco, no sé si soy yo, al resto de compañeras no sé si también se les corta. Voy a ponerme un A poquito ver, más atrás. Yo tengo el router colocado detrás mío. No sé vale. si esto puede A ver, mejorar la conexión. vale, ahora parece que bien. Perdona, continúa, Vale, retomo. disculpa que te haya cortado. No, no, y además avísame porque igual me marco un monólogo y no, luego no sirve, no Adelante, aporta. adelante. Entonces, comentaba que obviamente que la realidad observada en directo te ofrece una serie de matices y de riqueza bueno, que no obtienes a través de otras vías, ya sea información escrita o incluso grabada. Pero en este contexto de confinamiento, las intervenciones se han estado realizando, hemos podido seguir acompañando a las familias. Por supuesto, el confinamiento ha resituado las prioridades en la intervención y hemos tenido que poner el foco en necesidades nuevas. Los niños estaban mucho más desregulados, trastornos quizás a nivel de sueño, a nivel de comportamiento, la incomprensión de por qué no podían salir a la calle, en fin, un largo etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos suplido a lo mejor el hecho de ver al niño en directo o no poder tocar directamente al peque? Pues, por ejemplo, con mucho material audiovisual. Es decir, entre las intervenciones, entre las videoconferencias con las familias, lo que hacíamos era planificar envíos de vídeos donde nosotros poder ver ese directo del niño o la niña quizás en el momento de la alimentación, en el momento del vestido, en el momento de la rabieta, en el momento de la situación que preocupaba a la familia y sobre la que estábamos trabajando. Y claro, en realidad, fíjate, nos permite ser un presente ausente. Es más, hay veces que cuando queremos ir a observar en directo una realidad, el niño o la niña, como nosotros somos un agente extraño, se comporta de manera diferente. Entonces vas a ver una situación que no sucede.
¿Por qué? Porque tú ya la cambias, porque tú ya la alteras. Entonces, a veces tenemos que dar un paso atrás y recurrir a ese vídeo. Entonces, a través de los vídeos, nosotros hemos podido obtener información muy rica que hemos luego empleado en las propias intervenciones de videointervención con la familia. Y ya os digo que hemos hecho una intervención en la que se han planteado nuevos objetivos, se han implementado estrategias y se han resuelto muchos de ellos. Así que a nosotros la pandemia nos ha servido para, da susto, pero para poner en valor que esta intervención sigue funcionando. Es más, la teleintervención en el ámbito de la atención temprana ya cuenta con estudios favorables. Ya cuenta con estudios favorables desde hace años, ¿eh? Desde hace años. Bueno, Espero haberte antes sabido de... contestar, Inma. Espero haber sabido contestar. Yo creo que sí. Rocío había puntualizado su pregunta. Dice, ¿qué lugar tiene el mindfulness con los niños con discapacidad intelectual? Pues fíjate, vale, quizás con niños, aquí va a depender el grado de discapacidad intelectual. No, voy a empezar un pasito más atrás. Voy a pasar un poquito más atrás. Mindfulness puede ser si lo entendemos como una estrategia o como un recurso, sería una manera un tanto sesgada de comprender qué es mindfulness, pero no pasa nada, vamos a hacerlo operativo. Si lo entendemos como un recurso, es un recurso que puede obtener beneficios tanto a los adultos en torno al niño, papá, mamá, a la familia, como al profesional, si se aplica directamente con los profesionales, y también al propio niño. Claro, cuando los niños son muy pequeños, es decir, las formaciones basadas en mindfulness requieren de cierto nivel de abstracción, de un nivel de comprensión razonable, ¿sí? Pero hay formaciones orientadas a la infancia estandarizadas a partir de los 4 años. Entonces, hay protocolos con evidencia científica, con una estructura, con unos contenidos y con unos objetivos ya muy claros, ¿de acuerdo? Y que tienen determinadas ventajas. De hecho, el bagaje científico e investigador en lo que tiene que ver con mindfulness, con la atención plena, cada vez va ganando un músculo mayor. Entonces, por ejemplo, hay un protocolo que se llama La atención funciona, que es de una autora que es bastante mediática, se llama Eileen Snell, es muy conocida por un libro suyo que es un bestseller que se llama Tranquilos y atentos como una rana. Vale, pues esta autora, por ejemplo, tiene un protocolo de intervención estructurado en 4 franjas de edad. Entonces, para cada franja de edad, entendiendo que son momentos madurativos distintos, hay un contenido particular, con propuestas más o menos lúdicas, con un lenguaje más adaptado según el momento madurativo. Lo que sí que te puedo confirmar es que, por ejemplo, hay estudios publicados donde se han aplicado programas de mindfulness para niños o niñas y niñas, por ejemplo, con trastorno del espectro autista. Sabemos que hay niños, personas con TEA con y sin discapacidad intelectual, pero los resultados son positivos. Hay estudios también que se han preocupado por saber si la atención plena mindfulness podría aportar algo a personas con discapacidad intelectual adultas y se ha visto que funciona. Entonces, la aplicación es muy amplia. Por ejemplo, nosotros, y ya con esto acabo, en la arquería, en el centro donde yo trabajo, ofrecemos todos los años una formación de mindfulness, de atención plena, a las familias para su propio autocuidado, para su propia gestión emocional, para su propio crecimiento y para que tengan una presencia más adecuada cuando interactúan con sus hijos, con sus hijas o con sus nietos y nietas, porque la invitación está abierta a cualquier familiar en torno al niño. Hemos tenido papás, mamás y abuelas, así que... Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, y Mar nos pone un comentario, dice, buenas tardes, muchas gracias Naza e Iván por este encuentro. Como familia que ha recibido la atención de este modelo de intervención, quiero felicitar a los profesionales del Centro de Atención Temprana de la Alquería por su trabajo y destacar las bondades de esta forma de trabajar con nuestros hijos. Gracias por hacernos protagonistas en el crecimiento personal de nuestros hijos. Bueno, gracias a ti, Mar, y seguro que Iván. Para mí ha sido una sorpresa, en absoluto no nos hemos comunicado, no sabía que ibas a compartir este ratito con nosotros. Cuando te he visto, realmente me ha supuesto una gran alegría. No he dicho nada que tú no sepas, en absoluto. De hecho, Mar es una de esas personas que justamente vivió esa parte de transformación. Mar, jolines,
incluso me emociona, ¿no? Mar justamente dio un cambio, ¿no? Desde una intervención clínica a una intervención en entorno natural y donde ellos realmente se les puso en el lugar que les corresponde. ¿De acuerdo? Ella como familia. Y creo que hicimos un trabajo muy bonito y bueno, es decir, yo sabe que soy fan de ella y de su peque y de su familia y nada, es un gustazo tener este espacio para compartir, un espacio raro, pero bueno, te sigo sintiendo igualmente cerca. Muchas gracias por esas palabras. De verdad. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más bueno, no sé si ahora Iván quiere añadir alguna cosa más, pero eh, creo que vamos a proceder al cierre. Son las 6:15 con la demora que hemos tenido. Bueno, creo Sí. que más o menos hemos cumplido los tiempos para que sea algo también digerible, ¿no? Sí. Que sea fácil de ver y, bueno, sea ese caramelo en la boca que queremos dejar para que, bueno, pues para animar a la gente a acercarse a esta forma de mirar, ¿no? Tan necesaria, yo creo tan necesaria y tan alineada con la ética también y con los derechos de las personas y de las familias de las personas con discapacidad intelectual y en general de las personas con discapacidad. Así que, bueno, Iván, yo te quiero dar las gracias. Es un regalo escucharte, reflexionar contigo y, bueno, pues poder encontrarse contigo de forma virtual o presencial. Así que agradecerte este espacio y tu generosidad por dedicarnos este tiempo. También es, bueno, pues reconocer que es un lujo tenerte de profesor en el máster y de compañero. Así que, bueno, muchísimas gracias de mi parte y estoy segura que de parte de todas las asistentes y los que estén por venir. Yo de verdad que gracias a vosotros y sobre todo gracias a ti, Naza, porque en realidad bueno, hablando de horizontalidad, el protagonismo ha sido compartido. Este formato que has ideado, la verdad que ha aportado una frescura y un dinamismo muchísimo, yo creo que mucho más enriquecedor que no un PowerPoint y un gran monólogo. Y gracias por tus preguntas certeras y atinadas, de verdad que sí. Gracias. Y a la gente que nos ve ahora en directo, a Ima, a Rocío y a Mar, y bueno, a la gente que nos pueda ver en streaming, cualquier cosita, creo que bueno, tenéis el dato de contacto de Naza para poder continuar la comunicación y nada, ha sido un gran placer.